Pues, muchas gracias por la presentación, Alberto. Muchas gracias, Marta, también por tu planteamiento inicial. Bueno, y agradecer al Instituto Aragonés de Fomento y a Fundación Ibercaja la organización de este tipo de webinars, talleres formativos, ¿no? Yo creo que habéis dado la clave sobre el eje de la movilidad, ¿no? Que es en el que va en este caso este ciclo de talleres o de webinars, que habéis dado una clave con algunos de los planteamientos, ¿no? El otro día tenía una conversación con una persona en la que me decía: es que eh, esto de la innovación es tremendo, ¿no? Es decir, el fuego tardó más de 2000 años en, de alguna manera, polarizar un amplio espectro de países o un amplio espectro de zonas geográficas en el mundo, ¿no? Tardó pues, más de los 2000 años, ¿no? Algo tan básico como el fuego, ¿no? Claro, en la sociedad un poco que vivimos actualmente, la innovación evoluciona muy rápido, ¿vale? Mucho más rápido de lo que ha evolucionado nunca en la historia. Y tenemos muchas veces la sensación, las empresas, sobre todo los emprendedores, las jóvenes empresas, las micropymes o las pymes, de que nos perdemos un poco el carro de la innovación o que realmente no tenemos recursos, ¿no? Para abordar y para estar en el día a día de lo que es esta innovación y sobre todo con el conjunto de tecnologías habilitadoras que hay ahora mismo en el espectro global o mundial que van a permitir hacer unas cosas realmente increíbles. Un poco tenemos la sensación de que nos perdemos, ¿no? Parte de la fiesta, parte de la película o parte del negocio, ¿no? Yo creo que habéis dado la clave de hacer un tipo de charlas, un tipo de talleres enfocados a la relación entre esas tecnologías habilitadoras sobre el eje de la movilidad, pero sobre el eje de la utilidad, ¿no? ¿Dónde están esos espacios? ¿Dónde están esas oportunidades por parte de los de emprendedores o de los jóvenes empresarios o de las pequeñas empresas para intentar subirse a alguna de estas tecnologías habilitadoras? De la clave, ¿no? Cómo las utilizamos para potenciar nuestros negocios, ¿no? Así que gracias a ambas entidades por el impulso, ¿no? De estas actividades. Desde el punto de vista, ya entro un poco en el planteamiento de lo que es el taller de hoy, ¿no? Es decir, cuando alguien hace un planteamiento de taller de 2 horas sobre blockchain, y lo decía un poco Alberto antes, ¿no? Yo creo que es clave a veces ver un poco el conocimiento de las personas que van a asistir al taller desde el punto de vista de lo que es, en este caso, la tecnología de la que vamos a hablar, ¿no? Que es blockchain y tecnologías de registro distribuido, ¿no? Que es clave un poco enfocarnos a la utilidad y enfocarnos al conocimiento de cómo podemos utilizarlo, cómo podemos aplicarlo en los negocios, ¿no? Desde este punto de vista, no os preocupéis. Todos los que estáis aquí que no sabéis de blockchain, mi objetivo es ayudaros durante la sesión de hoy a comprenderlo, ayudaros a comprender sobre todo cómo podéis aplicarlo en el negocio, y de alguna manera con un enfoque muy de utilidad, ¿no? Un enfoque no técnico, más bien funcional y sobre todo de aplicación en negocio, ¿no? Y aquellas personas que asistís hoy, ¿no? Que ya sabéis lo que es blockchain, que ya tenéis una formación, un conocimiento inicial de lo que es blockchain, pues bueno, ayudaros a reforzar ese conocimiento y aportaros, ¿no? Cosas nuevas que seguro que os van a atraer y que os van a gustar, ¿no? Al final, mi objetivo es que entre todos acabemos entendiendo por qué blockchain es una tecnología clave para el ecosistema o los ecosistemas de movilidad del futuro, y cuando hablamos de un futuro no hablamos de un futuro muy lejano. Hablamos de un futuro en la década que estamos y sobre todo en los próximos 4 o 5 años, ¿vale? Donde esto realmente va a coger un peso y una fuerza muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de cómo va a funcionar la sesión, voy a compartir con vosotros una presentación, ¿vale? Durante el viaje, durante las 2 horas de viaje nos iremos a la web para que veáis en funcionamiento una blockchain, para que veáis alguna serie de cosas. Si veis que a mí me gusta que me preguntéis lo que veáis. Si veis que os perdéis con alguna cosa que entendéis fundamental, tenéis el chat para comentarlo en un momento puntual y Marta me avisa, yo paro la presentación, explico esa parte y continuamos, ¿no? Y si os parece, las preguntas que entendáis que no son esenciales desde el punto de vista del transcurso de la formación o del taller, las dejamos para el final y ahí podemos tener una ronda de preguntas si entendéis
que es así, ¿vale? Sin más, comienzo a compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Me confirmas, Marta, que la estáis viendo bien? Perfecto. Vale, fantástico. Pues seguimos a partir de aquí. Este es un poco el camino, ¿no? El programa del taller, el camino que vamos el viaje que vamos a iniciar hoy, ¿vale? Donde nos centraremos inicialmente en lo que es blockchain, en lo que es la parte de smart contracts para no técnicos, ¿vale? No os asustéis con los palabras, porque realmente os lo voy a explicar de una manera bastante sencilla, ¿no? ¿Cuáles son las principales plataformas blockchain y tecnologías de red distribuido para que conozcáis un poco el estado del arte actual, fundamentalmente, tanto en plataformas blockchain públicas como en tecnologías de registro distribuido? El eje central o uno de los ejes centrales de la aplicación de blockchain, que tiene que ver con la identidad digital, con el concepto de la identidad digital soberana, y el gobierno del dato enfocado a soluciones de movilidad. Hablaremos de Industria 4.0 porque realmente es necesario que veamos la relación entre blockchain y la Industria 4.0. La Industria 4.0 es quien pone el producto conectado dentro del ecosistema de la movilidad, y esto es fundamental que veamos cómo se relacionan ambos movimientos, y la convergencia entre blockchain y otras tecnologías habilitadoras, en este caso Internet de las Cosas, que es la que más conexión directa tiene entre blockchain, entre Industria 4.0 y entre el eje de movilidad, ¿no? Para finalmente, pues bueno, centraros un poco desde mi punto de vista en lo que son los retos actuales del ecosistema de movilidad, las ventajas que aporta blockchain y las oportunidades que hay, ¿no? Durante el camino os iré poniendo distintos casos de uso y ejemplos que yo creo que son una buena manera de ir entendiendo desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de utilidad, cómo ya se han lanzado distintas iniciativas que iremos viendo en todo este camino al respecto. Empezamos. Fijaros, ¿no? El concepto de blockchain y smart contracts para no técnicos, ¿no? Cuando hablamos qué es blockchain, ¿no? Que es uno de los conceptos que al final básicos, que hemos oído muchas veces esto de blockchain, pero nos cuesta aterrizarlo a algo más sencillo, ¿no? Cuando hablamos de qué es blockchain o cadena de bloques por su traducción en inglés, es decir, al final estamos hablando de una tecnología o un conjunto de tecnologías, de convergencias tecnológicas, que fundamentalmente lo que nos va a permitir es el intercambio de valor, ¿vale? Un intercambio de valor entre dos o más partes sin necesidad de intermediación, donde la propia tecnología es quien aporta la confianza, ¿vale? Por primera vez en la historia, o por lo menos en la historia moderna, en la historia donde el mundo digital ya existe, vamos a poder intercambiar valor entre iguales o entre dos partes, sin la necesidad de que haya un intermediario. Si hacéis un análisis o una reflexión de vuestras actividades en el día a día, actividades de negocio, actividades particulares, prácticamente en todas las actividades en las que hay relación con otra parte, hay un intermediario, siempre, ¿vale? Que nos aporta de alguna forma esa confianza para que esa transacción, no hablo de transacciones económicas, separaremos el mundo del blockchain de la criptoeconomía y el mundo del blockchain de la aplicación en la industria o de la aplicación en las empresas. Separaremos un poco esos dos mundos. Pero bueno, volviendo al asunto, siempre hay una intermediación, ¿vale? Porque es quien actualmente, como está construido el sistema o como hemos podido construirlo hasta ahora, quien aporta la garantía para que esas dos partes tengan la suficiente confianza para poder hacer esa transacción y ese intercambio de valor. Y como os digo, no hablo solamente, ni mucho menos de valor financiero, que es algo que está muy cerca de la idea de blockchain, sino que hablo de cualquier tipo de valor, que es la clave de la evolución de blockchain, ¿no? Desde el Bitcoin, que seguro que conocéis, que al final es el precursor de lo que es blockchain. Más que el precursor, es la base de tecnología que utiliza Bitcoin, que es blockchain. Es la que, aislada de blockchain e impulsada a múltiples ámbitos,
abre un camino de posibilidades enormes, ¿no? Es decir, esto es blockchain, pero lógicamente tenemos que conocer un poquito más de esas piezas de blockchain para que seamos capaces de entender también el cómo consigue blockchain, ¿vale? Cómo consigue esta tecnología hacer un intercambio de valor entre dos partes sin la necesidad de que haya un intermediario. El cómo. Fijaros, blockchain, no voy a entrar en detalles técnicos, pero sí que funcionalmente es explicaros 4 ideas, ¿no? Blockchain es una base de datos, ¿vale? Una gran base de datos, si lo queremos ver así, ¿vale? Para el ejemplo, para poneros un ejemplo que lo podamos entender todos, voy a utilizar, no una base de datos, pero voy a utilizar algo muy parecido que es un Excel. Imaginaros pues, que tenéis un Excel. Y es un Excel donde tenéis unos campos arriba y esos cambios pues, pueden ser los que queráis. Pues nombre, apellidos, cualquier campo que pongáis en la fila inicial de un Excel, ¿vale? Y luego todas las líneas que vienen por debajo, que son los registros de una base de datos. Es decir, sobre los campos que hemos planteado arriba, todos los registros que vamos a añadir, ¿vale? Quedaos un poco con esa idea. Blockchain es una base de datos, como podría ser este ejemplo que os estoy poniendo, pero la primera diferencia con lo que todos podemos entender respecto a un Excel o respecto a una base de datos es que está formada por bloques. ¿Qué es esto de los bloques? ¿Qué es esto de la cadena de bloques? ¿Vale? Esto es algo muy sencillo, ¿vale? Lo que hace una cadena de bloques, en este caso es, volviendo al símil del Excel, imaginaos que rellenamos esos campos, esos registros que hemos definido en el Excel, los rellenamos hasta la línea número 100, porque lo hemos decidido así. Rellenamos toda la información y cuando llegamos a la línea número 100, guardamos esa información o guardamos ese Excel y le llamamos bloque 1. En el bloque 2 vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir rellenando información, con la diferencia de que vamos a utilizar un sistema de criptografía, vamos a cifrar la información del bloque 1. Cuando alguien cifra a través de un sistema que se llama hash, de una tecnología que se llama hash, una función más bien que se llama hash, vamos a cifrar esa información, toda la información que hay en el bloque 1, y una vez que las cifremos, lo que nos da un hash es un número en este caso hexadecimal, muy largo, ¿vale? Y que determina unívocamente la información que hay en ese bloque 1. Si alguien cambia un dato de ese bloque 1, de ese Excel inicial, ese hash se modifica, ¿vale? Entonces, ese hash representa unívocamente a la información exacta que hay en el bloque 1. Ese hash, ese número tan largo y complejo que representa unívocamente el bloque 1, va a estar en la cabecera o va a formar parte del bloque 2, que a su vez, una vez que hayamos rellenado toda la información de los 100 registros o de las 100 líneas que van en el segundo Excel, se va a volver a cifrar con ese hash que además incluye el hash, el número que ha salido del bloque 1, y ese dato, ese hash que sale de ahí, va a conformar también el bloque 2, el bloque 3, perdón, donde vamos a seguir rellenando la información. De alguna forma, fijaros, se establece por bloques, ¿vale? Y se establece también una firma digital a través de ese hash, esa palabra que se usa tanto dentro de blockchain, de ese sistema de cifrado, que lo que nos permite es atar con esa firma digital, atar estrechamente esos bloques. De manera que si yo cambio cualquier información en el bloque 1, ya no va a corresponder esa información correctamente al bloque 2, al bloque 3, al bloque 4. Con lo cual, que está generando evidencia de que realmente la información que había en el bloque 1 respecto a mi cambio no es correcto, con lo cual mi cambio es una manipulación de la información veraz y real que se introdujo dentro del bloque 1. Así es como funciona estructuralmente blockchain, con otra diferencia. Y es que imaginaros que este Excel lo tenemos todas las personas que estamos asistiendo, por ejemplo, a esta formación. Y todos tenemos la copia del mismo Excel. Aquí, blockchain utiliza una tecnología de distribución de la información o distribución del dato que se llama peer-to-peer,
P2P, que seguro que muchos de vosotros habéis hablado, que es muy fácil. Lo único que hace es que la información de los bloques, la misma información de todos esos bloques y, por lo tanto, la información de esa base de datos, se distribuya exactamente igual en todos los nodos o servidores o ordenadores que tendríamos, en este caso, todos nosotros que estamos en la sesión de hoy siguiendo el símil, y por lo tanto esa información formada por bloques además está descentralizada. Eso significa que todos tenemos toda la información de esos bloques de esa base de datos, y como todos tenemos toda la información, no hay un centro de esa información, no hay alguien que sea el dueño de esa base de datos. Todos somos dueños y somos propietarios de esa base de datos, con matices que os voy a dar ahora. Entonces, esa base de datos está descentralizada. El siguiente punto es que toda la información que va dentro de los bloques no se comunica o no se guarda dentro de la blockchain o dentro de los bloques, no se guarda como un texto plano, como una información visible, sino que se guarda cifrada. De manera que solamente el dueño de la información, aunque esa información esté en todos nuestros nodos, en todos los servidores de las personas que estamos aquí, en todos los ordenadores de la persona aquí, de las personas que estamos aquí, aunque esa información está en todos, como esa información está encriptada, solamente el dueño de esa información puede acceder realmente al resultado final, a lo que es esa información, o puede decidir que otros la pueden visualizar o la pueden utilizar, porque está encriptada. De esta forma, lo que estamos consiguiendo con un sistema de este tipo es poner la información accesible, pero de una forma garantizada desde el punto de vista de quien aporta la información, ¿vale? Es decir, algo privado que pueda ser público en un momento determinado, pero que la gobernanza o el dueño de ese dato siempre va a ser la parte que lo ha incluido dentro de la blockchain. Este es un poco el concepto, quizás he sido un poquito funcional, espero que no técnico en la explicación, pero un poco quedados con esta idea. Una base de datos que se forma por bloques, uno detrás de otro, que está completamente descentralizada. Eso significa que toda la información está en todos los nodos que forman la red y que además los datos están encriptados, por lo que, aunque la información está en todos los nodos que forman la red, solamente es accesible o se puede utilizar y es propietaria de la parte que la ha introducido. Esto es blockchain. Este es el concepto del blockchain, ¿vale? No tenemos que entrar en nada más técnico para entenderlo. Claro, ¿qué pasa? Fijaros, esta tecnología, tal y como os la he transmitido, lo que nos da es inmutabilidad. Es decir, nos garantiza que todo lo que se ha ido escribiendo en los bloques, toda la información que se ha ido poniendo en los bloques, es inmutable. Ninguna parte unilateralmente la puede modificar. Con lo cual, esa información es inmutable. Es segura, porque aunque la información esté ahí, incluso sea pública, al estar cifrada, solamente se puede acceder la parte que la ha aportado a través de su clave privada. Es global, porque esto es digital y puede estar en cualquier punto del mundo a la vez, o se puede desplegar en cualquier punto del mundo a la vez. Y a su vez es transparente, ¿vale? Los registros que se han ido marcando dentro de esa base de datos son transparentes, están ahí, existen. Fijaros, cuando algo es inmutable, es seguro, es global y es transparente, es confiable. Es decir, el propio diseño de esta tecnología nos da la confiabilidad que necesitamos para intercambiar valor sin la necesidad de que haya alguien en medio. Y cuando digo alguien, no estoy pensando en gobiernos o en entidades bancarias, sino estoy pensando también en una aplicación, ¿vale? En una aplicación. Si tú ahora te quieres alquilar una noche de hotel, hay un intermediario habitualmente si utilizas una aplicación entre el hotel y tú, que puede ser Booking, que es quien tiene toda la información, la tuya y la del hotel. Tú no le estás comprando directamente la habitación de un hotel a otra parte, sino que hay una intermediación. Si os fijáis, esto es algo que ha evolucionado muchísimo. Cada vez estamos más intermediados, cada vez hay más intermediarios, sobre todo en el mundo digital,
que están entre la oferta y la demanda, ¿vale? Y entre cualquier tipo de intercambio de valor, no solamente oferta y demanda. Simplemente esto para que lo conozcáis. Luego hay una cosa que se llama métodos de consenso, ¿no? Es decir, un método de consenso es la aceptación por todos los miembros de la red, de una red blockchain en este caso, de que la información que hay en la misma no tiene manipulaciones ni datos erróneos. No voy a entrar mucho en esto, pero que tengáis un poco la idea de que existe esto, ¿no? Es decir, esta información, como decía, se agrupa en bloques y estos son validados mediante un método de consenso establecido para la propia red. Métodos de consenso como Proof of Work, Proof of Stake y Proof of Importance. Son métodos, no os lo voy a explicar porque este sí que es un aspecto más técnico, son mecanismos que garantizan que esa información es aceptada por todos los miembros de una red o parte de los miembros de una red, depende de los mecanismos y del tipo de método de consenso, ¿vale? Para dar garantía a que esa información se está aceptando y se está escribiendo correctamente. No voy a entrar más en detalle, pero quedaos un poco también con esa idea. Fijaros, lo que vamos a ver ahora, quería que vieseis, para quitaros un poco también, para que veáis un poco esta parte. Voy a dejar de compartir y me voy a pasar a una web para que lo veáis en tiempo real. Venga, entiendo que estáis viendo esta página web. Sí, se ve ¿Vale? bien. Vamos a visualizar, venga, perfecto. Vamos a visualizar en tiempo real. Esto si lo queréis hacer vosotros no tenéis ningún problema. Directamente buscáis, por ejemplo, visualizando Ethereum en tiempo real o visualizando Ethereum, os saldrá este enlace de la página de Blockchain Aragón, ¿vale? Y aquí en la parte de abajo, ahora os lo voy a explicar para que lo veáis, os aparece este enlace que aparece aquí, que es el de Etherview. Aquí le podéis dar clic y os vais a ir a esta página que os voy a explicar ahora. No voy a entrar mucho en detalle para que lo veáis. Esto es una representación gráfica de cómo funciona, en este caso, una blockchain pública como es Ethereum, ¿vale? Todo esto que estáis viendo por aquí abajo de puntitos redondos, ¿vale? Son transacciones. Son transacciones, vamos a decir, económicas o financieras, pero también son lo que llaman invocaciones de contratos, también hay software. También hay software que ejecuta, eso os lo explicaré ahora, que ejecuta pues, acuerdos entre distintas partes. O sea, no solamente es valor financiero, en este caso la que estáis viendo ahí es una transacción, en este caso de 9, Ethers, que es la criptomoneda de Ethereum, de esta plataforma, pero tenemos muchas transacciones que son creación de contratos, de acuerdos, invocaciones de este tipo de acuerdos, o sea, de relaciones entre partes, donde puede o no puede haber intercambio de valor económico, valor financiero. Fijaros, lo que está sucediendo aquí es que visualmente van entrando, y seguimos en el fondo de la pantalla, están entrando distintas transacciones. Repito, no son solamente transacciones económicas, sino gran parte de ellas son transacciones de intercambio de otro tipo de valor, como en este caso es software o aplicaciones. Y lo que está haciendo la propia red, ¿vale? Lo que veis aquí en fondo verde, perdón, en los bloques, estáis viendo los bloques que lo que están haciendo es, como os decía antes, ¿no? En el símil del Excel, agrupar esas transacciones, ¿vale? E ir conformando la base de datos. Todo esto sería la base de datos. Hay distintas entidades por aquí arriba que lo que hacen es, en base a esos métodos de consenso, ir grabando esta información, ¿vale? Y fijaros cómo visualmente se están formando, en este caso cada 14, 15 segundos, ¿vale? Se está conformando parte de esa base de datos. Todo lo que veis hacia la derecha, fijaros que este es el bloque 20, este es el bloque 21, bueno, hay un montón de millones de bloques aquí ya en esta red, es una red de las redes más importantes que luego os comentaré un poquito más, el 23, el 24, el 25, el 26, o sea, todos son, ¿vale?, contiguos, ¿vale? Y el de la izquierda es el último que se ha grabado, ¿vale? Si entramos en ese bloque, ¿vale?, veríamos incluso la información, el hash, o sea, veríamos un poco esa parte transparente que os decía antes, ¿no? Y si nos metemos un poco en la parte de las transacciones, llegaríamos a ver, fijaros, todas las transacciones que se han hecho. Esta es la parte un poco de transparencia, pero quedaos con la idea, ¿vale? Esto es una representación visual, en este caso, de lo que es una plataforma pública. Quedaos con la idea de este funcionamiento. No vamos a entrar en más detalle ni funcional ni técnico. Quedaos con la idea de que este sistema, ¿vale?, lo que nos permite es descentralizar la información y nos da la confianza necesaria para que entre dos partes
se pueden hacer transacciones de valor, se puede hacer intercambio de valor. Ethereum no es un intermediario, ¿vale? Porque esta información que está aquí se está estableciendo entre dos partes directamente. Lo que hace la red, no Ethereum, sino el conjunto de miembros que están dentro de la red, en base al método de consenso, es simplemente grabar la información. Pero esa información es de cada una de las partes que la está estableciendo. Este es el concepto de blockchain. Dejo de compartir esto, ya os digo, podéis entrar, podéis buscar visualizando Ethereum, os saldrá la página de Blockchain Aragón y ya tenéis esa información, tenéis un pequeño post donde lo explica con más detalle por si lo queréis comprender con más profundidad. Continúo con la presentación. Vale. Perfecto. Ya hemos visto lo que es, vamos a decir, la primera parte de la idea de blockchain, que es la parte de la base de datos, de esa base de datos descentralizada y de confianza y que nos da confianza para poder intercambiar valor. Vamos a hablar ahora de los smart contracts. La verdad es que este es un nombre un poquito malo, ¿vale? Porque la traducción en este caso en español son contratos inteligentes, ¿no? Y en el fondo ni son contratos ni son inteligentes, ¿vale? Esto es algo que ha generado mucha movida en el sector legal, ¿vale? Porque al hablar de contratos entendemos que son contratos como lo podemos entender un poco desde el punto de vista legal, ¿no? Contratos entre dos partes, más jurídicos que de otra cosa. No. Los smart contracts es software, son programas informáticos, son aplicaciones, código de software, como el que podéis tener en vuestras empresas, en vuestros ERPs, en vuestras aplicaciones, ¿vale? Ese código que lo que hace es programar el funcionamiento de una utilidad. Con una diferencia, fijaros, una vez que se programa ese software, que puede hacer algo muy sencillo, oye, si sucede esto, entonces haz esto otro. Si no sucede, haz esto otro, ¿vale? Esto es la programación. Con la diferencia de que esa programación se guarda dentro de la blockchain. Y por lo tanto, como la blockchain es inmutable, se ejecuta cumpliendo estrictamente su programación. Esto es algo muy bestia. Significa que cuando, en este caso, dos partes o más tomamos una serie de determinaciones para, por ejemplo, intercambiar valor o para, por ejemplo, hacer una regla de negocio o para, por ejemplo, garantizar al cliente, y ahora veremos en el ejemplo, un servicio, la garantía o el software y las condiciones que se establecen en el acuerdo entre ambas partes, y ya digo, no es un acuerdo contractual, puede serlo, pero puede ser un acuerdo tan fácil como yo te presto este servicio, si no se cumple, automáticamente se ejecutan una serie de garantías y, por ejemplo, se pueden ejecutar una serie de pagos. Claro, al estar guardado previamente cuando se realiza entre el acuerdo entre las dos o más partes dentro de la blockchain, que como os decía antes es inmutable, la propia blockchain, con su inmutabilidad y su garantía, hace cumplir y garantiza la ejecución de las reglas acordadas y registradas entre dos o más partes. Es decir, una de las dos partes, de manera individual o unidireccional, no puede cambiar las reglas del juego o las reglas del acuerdo. ¿Vale? Esto es algo realmente muy trascendental si lo sumamos a lo que hablábamos antes del tipo de tecnología que hay por debajo, que es la blockchain, que es la cadena de bloques. ¿Vale? Y esto nos permite entrar en el mundo de las aplicaciones o entrar en el mundo del software manteniendo la idiosincrasia de la garantía o de la confianza que aporta blockchain, inmutabilidad, seguridad de la información, global, con lo cual esto nos permite muchísimas posibilidades de aplicación, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que utilizo siempre para los smart contracts. Este es un ejemplo, un caso de uso promovido por AXA, por la aseguradora. Ahora mismo está en stand-by, está discontinuado por temas legales, y ahora me vais a entender un poco por qué, ¿vale? Está en stand-by. El proyecto se llama Fiji, ¿vale? Y lo que buscaba Fiji, o lo que busca Fiji, es que, en este caso, cuando tú contratas un vuelo, puedas contratarle a AXA un seguro de cancelación o de retraso, ¿vale? En base a una serie de condiciones. Oye, si el vuelo se cancela,
yo tengo derecho a una serie de recompensas económicas, por ejemplo, o si la llegada del vuelo se retrasa respecto a la hora prevista, pues también tengo, pues por ejemplo, me devuelves el 50% del billete, ¿vale? ¿Cómo funciona este proyecto? Pues en este caso, siguiendo Ethereum como plataforma, contratas un seguro con la aplicación que veíais antes de Fiji, de AXA, pero la información del contrato del seguro y de los datos que marcan las condiciones de ese seguro, en vez de guardarse en una base de datos privada de AXA, se guarda en una blockchain pública, en Ethereum. Y ahí se establecen pues, cuál es el precio del vuelo, si se cancela, cuál es la repercusión económica o la devolución económica que se hace, pues el 100% o el 200%, y si se retrasa más de 2 horas o menos de 2 horas, pues cuáles son las condiciones. Todo esto se programa y tanto yo como cliente como AXA se guarda la información de las dos partes y del contrato, de las garantías de ese contrato, en la red. Se crea ese smart contract con las condiciones de la póliza, ¿vale? Y en este caso, además, fijaros, ¿no? Es decir, los propios, y esto funciona así, es llamativo, ¿no? Los propios sensores del avión, el avión tiene mucho de Internet de las cosas, en este caso está muy sensorizado, los propios sensores del avión comunican su posición al sistema aéreo global, con lo cual el sistema aéreo global, AENA, por ejemplo, en España y entidades similares a lo largo del mundo, tienen toda la información necesaria para saber dónde está ese avión en cada momento, qué vuelo es y todo lo necesario. Fijaros, cuando directamente se observa un retraso de más de 2 horas, la compensación se activa. ¿Cómo? Porque al final Ethereum está pidiéndole la información, en este caso a AENA. Y si AENA le dice este vuelo aún no ha llegado y se han cumplido las 2 horas, se autoejecuta la programación que se había planteado y se resuelve el contrato. Y la compensación se activa automáticamente. Esto es algo completamente revolucionario. Si habéis contratado un seguro alguna vez, de cómo funcionan este tipo de casos para una aseguradora. Completamente revolucionario. ¿Vale? Fijaros la opinión de AXA, lo que plantea AXA. Dice, el uso de blockchain y smart contracts aporta 2 beneficios fundamentales. Agiliza el proceso de compensación, o sea, tú estás en el aire, vas a llegar 2 horas tarde, estás volando y a ti ya te han metido la pasta en la cuenta. Entonces, no te vas a tener ni que hacer fila, ni que esperar, ni nada. Agiliza el proceso de compensación, tanto para AXA, que tiene que poner recursos para que tú le puedas pedir la compensación, como para ti, que tienes que esperar una fila de 25 personas o tienes que hacer 25 llamadas telefónicas para conseguir esa compensación. Por supuesto, mejora la relación entre la aseguradora y el cliente, ¿vale? Porque a través del uso del smart contract el cliente no tiene que presentar la reclamación. Y fijaros lo que dice aquí AXA, ¿no? La decisión sobre la compensación está delegada en un árbitro automatizado, el propio smart contract, lo que elimina posibles disputas entre la compañía de seguros y el reclamante. Lo que se haya programado y lo que se haya decidido se ejecuta. Ni AXA ni el cliente pueden cambiar las reglas del juego. Claro, esto es la aplicación, por ejemplo, en este tipo de servicios es muy bestia. Ya os decía que en este caso el proyecto de AXA está discontinuado porque a día de hoy, con el sistema legal actual, esto tiene que tener cabida dentro del ámbito legal. Y a día de hoy hay una serie de aspectos que AXA ha considerado que no están suficientemente cubiertos como para darle continuidad a este proyecto, ¿no? Pero me sirve de ejemplo para que entendáis un poco cómo funciona la parte de la relación entre los smart contracts, el cómo se comparte ese valor entre las dos partes, cómo se establecen unas reglas del juego en un negocio. Esto es un negocio, una venta de un seguro a un cliente final, y cómo se utiliza blockchain o cómo blockchain aporta, ¿no? dentro de este negocio una forma completamente distinta de hacer las cosas. ¿Qué características tiene blockchain? Que elimina y reduce intermediarios, que genera valor por sí misma, que no duplica el dato. Esto es clave. Esto es clave. Nuestros datos, los personales y los de interacción, cada vez hay muchísimos más datos de interacción de las personas. Cuando veis una película en Netflix, Netflix está quedándose con los datos de vuestra interacción. Cuando veis una serie porque os gusta en 3 días, Netflix se queda con los datos de interacción. O sea, no solamente estamos hablando de los datos personales, ¿vale? ¿Dónde están vuestros datos personales? En miles de empresas.
duplicados. Si ahora, bueno, vuestro DNI no cambia, pero imaginaos si ahora cambias el número de DNI, ¿dónde lo tendríais que cambiar? ¿En 200 bases de datos? ¿En 300? ¿En 400? ¿En 1000? ¿Vuestra dirección? ¿En cuántos sitios está? ¿Vale? ¿Por qué? Porque está duplicado el dato. ¿Vale? Con blockchain no es necesario duplicar el dato. Ahora hablaremos un poco más de esto. Permite sistemas de identidad autosoberanos. Esto es clave. Os lo explicaré un poquito más adelante. Lógicamente, facilita la optimización de procesos. Ya habéis visto la parte de AXA y en un ejemplo muy concreto, ¿no? Cómo se optimiza un proceso entre dos partes a la hora de resolver algo complejo como es las condiciones de un seguro, por ejemplo. Y, fijaros, permite operar de forma anónima o seudónima, ¿vale? Esto es algo que también veremos un poco más adelante, porque ese anonimato es relativo, ¿vale? Sí que lo es más relativo desde el punto de vista de las plataformas públicas, ¿vale? Pero también desde el punto de vista a través de seudónimos, a través de direcciones blockchain o direcciones de identidad, ¿vale? Permiten, lógicamente, que para aquellas blockchain o para aquellos sistemas de tecnologías distribuidas que se quieran, esa información no tenga por qué ser completamente anónima o seudónima. ¿Qué valor aporta la blockchain? Fijaros, la integridad en la red. Es que la información en todos los nodos es la misma, es una red completamente íntegra y distribuida, descentralizada. No hay un punto central de control. La seguridad está embebida dentro del diseño. Otra cosa es la seguridad de las apps que interactúan o de los servicios que interactúan con una blockchain, que es la base de datos. Pero la seguridad está establecida por diseño dentro de la blockchain. Si no, Bitcoin, que tiene un valor bursátil de cientos de billones de dólares, automáticamente cualquiera podría robar ese valor. Y Bitcoin es lo que habéis visto en la primera parte. Esa base de datos, esos bloques, esa descentralización en cientos de miles de nodos y ese sistema de cifrado de la información. Esto es Bitcoin, no es nada más. No es nada más. Entonces, la seguridad está dentro de la propia red. No se puede atacar de momento esa seguridad, ¿vale? Se habla mucho de si la computación cuántica del futuro sería capaz de romper esos sistemas de cifrado, ¿no? Yo siempre digo que posiblemente en ese escenario de lo último que nos tengamos que preocupar es de cosas como blockchain, porque antes de todo esto pues hay un montón de sistemas críticos de defensa y económicos, financieros a nivel mundial que se basan en el mismo sistema de cifrado, ¿vale? Pero bueno, también digo que cuando llegue la tecnología cuántica o la computación cuántica, que no sabemos cuándo, los sistemas de cifrado también estarán diseñados a través de esa computación cuántica, ¿no? Es decir, yo creo que a corto plazo tendría poco miedo, poca preocupación en este aspecto, ¿no? Claro, nos permite una blockchain distribuir o descentralizar el poder. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de poder gubernamental, administrativo y bancario, que en algunos aspectos también, ¿no? Estamos hablando del poder que tienen, por ejemplo, Netflix, del poder que tiene Booking, del poder que tiene Facebook, que tiene toda la información de toda la interacción y la información privada y todo lo que se establece ahí. Estamos hablando de poder intercambiar valor entre dos partes. El valor puede ser una conversación de chat entre dos partes, pero no tienes por qué hacerlo de una manera centralizada, donde hay alguien que se queda con toda la información y que tiene toda la base de datos de tus conversaciones entre dos personas. Esto es WhatsApp. WhatsApp tiene la base de datos de todo centralizado. Es su información, no es la tuya. Puede ser una tecnología claramente certificadora de lo que pasa. Claramente certificadora de lo que pasa. Donde además el valor puede ser un incentivo. Claro, esto es muy curioso. Todos hablamos de que viene la economía del dato. La economía del dato y la economía del dato. Bueno, en la economía del dato estamos regalando el dato. El dato no es nuestro. Ya hablaremos un poquito más a lo largo de esta sesión. El dato no es nuestro. Cuando tú rellenas una información en una aplicación web, cuando tú rellenas una información personal o de cualquier tipo en una aplicación móvil, esa información se está guardando en la base de datos de un tercero. Entonces, ya no es tuya. Son tus datos, si lo quieres ver así. Pero la información y el dato ya no es tuya, porque está en una base de datos
de una empresa privada, de una administración pública o de cualquier otra parte. Y fijaros, ¿no? Blockchain, uno de los valores clave es que nos permite a la vez mantener esa privacidad y ese gobierno del dato como parte, pero además nos permite colaborar a través de ese dato. Nos permite usarlo para hacer negocios, para llegar a acuerdos, para establecer valor. O sea, es privado y a la vez útil y colaborativo, ¿no? Es otro de los valores claros de blockchain, ¿no? Se abren múltiples posibilidades. Vais a ver que blockchain no es una tecnología vertical. No es como otros tipos de tecnologías habilitadoras que aparecen ahora mismo dentro del mercado. Es una tecnología plenamente estratégica desde el punto de vista del dato, porque va al núcleo esencial de cómo se gestiona el dato. ¿Vale? Por eso es tan disruptiva. Por eso realmente blockchain es tan clave, ¿no? Y ya hemos visto, espero que lo hayáis entendido si lo habíais escuchado alguna vez lo que es blockchain. Si no lo habíais escuchado, espero que se os hayan quedado un poco una serie de ideas claras y que por lo menos la parte útil de lo que es blockchain, no la parte tan funcional, pero la parte útil y de posibilidades se os abra un poco ahora mismo, ¿no? Mentalmente, ¿no? De cómo se puede utilizar. Luego vamos a ver cómo bajamos esto a la realidad, por ejemplo, de la utilización o del uso dentro de los ecosistemas de movilidad, que de esto va la sesión, ¿no? Pero tenemos que hacer un camino en el que vayamos viendo todas las partes. ¿Cuáles son las principales plataformas blockchain y de tecnologías de registro distribuido? Vamos a ver también cuál es la diferencia entre blockchain como tal y tecnologías de registro distribuido. No es excesivamente purista, pero sí que para que lo entendamos vamos a hacer una diferenciación entre blockchain 1.0, blockchain 2.0 y blockchain 3.0, que lo voy a relacionar, ya os digo que no es excesivamente purista, pero se entiende muy bien así. Blockchain 1.0 es Bitcoin, ¿vale? Es la base de datos, el dato descentralizado, con un pequeño software del core que regula el funcionamiento de todo esto, pero el único valor que puedes compartir a través de Bitcoin es un valor, en este caso, financiero, que es el propio Bitcoin. ¿Vale? Pero esta es la génesis. Bitcoin aparece en el año 2009, ya hemos visto un poco la evolución bursátil que ha tenido, pero Bitcoin prácticamente es un valor financiero actualmente, descentralizado, con todas las características, pero es un valor financiero. Donde además no tiene la parte smart contract. Sí que es verdad que ahora se habla de evoluciones de Bitcoin como la parte de Lightning Network, que sí que le quiere permitir a Bitcoin entrar dentro del mundo un poco del smart contract, todo el mundo, sobre todo más que del smart contract, de la rapidez o de la agilidad o de la escalabilidad, ¿no? Fijaros que Bitcoin guarda la información aproximadamente cada 10 minutos. O sea, si tú haces una transferencia de Bitcoins a otra parte, te va a costar como mínimo 10 minutos, ¿vale?, que se realice esa transferencia. Pero bueno, esta es la esencia. ¿Qué cogemos de Bitcoin? Cogemos la capa de la base de datos descentralizada, o sea, cogemos blockchain, que es la tecnología fundamental que está por debajo de Bitcoin, y nos vamos al concepto de blockchain 2.0. Es decir, plataformas totalmente públicas, de acceso completamente públicas, completamente descentralizadas, pero donde además podemos meterle software, podemos meterle acuerdos, podemos meterle reglas del negocio, podemos meterle... Es decir, todas las aplicaciones que tenéis a nivel empresarial o que usáis, tenéis una capa que es la base de datos y otra capa que es el software, que es el que está por debajo, que es el que estructura y formula la aplicación y la funcionalidad. Y esto es el mundo digital que conocemos ahora. Pues en esto no cambia blockchain. O sea, lo cambia todo desde el punto de vista de cómo se realiza, desde el punto de vista de lo que hemos visto de la base de datos descentralizada, pero estructuralmente es lo mismo, una base de datos y un conjunto de aplicaciones que funcionan encima de esta base de datos. Esto es blockchain 2.0. Plataformas como Ethereum, plataformas como Cardano, como Neo, como Ren, como Ripple, son plataformas globales de acceso público. Esto significa que tú puedes bajarte ahora mismo toda la información de la historia de Ethereum a tu nodo, a tu ordenador, a tu dispositivo, y ser un nodo que participe
en lo que se llama los mineros, en la grabación, en el consenso de esa información y de esos datos. Y sobre esos datos se están haciendo continuamente transacciones financieras o transacciones de valor de cualquier tipo. Ethereum, por ejemplo, es la plataforma clave ahora mismo para todo el modelo de DeFi, ¿no? de finanzas descentralizadas, que muchísimas empresas a nivel mundial, gran parte también de entidades financieras han utilizado. El Banco Santander ha emitido bonos financieros a través de Ethereum en un modelo completamente descentralizado. Es posiblemente a día de hoy la plataforma clave desde el punto de vista de finanzas descentralizadas, ¿no? Pero para distintos aspectos, pues hay estas, os pongo estas como ejemplo, pero hay cientos actualmente. Algunos problemas de estas plataformas, ¿no? Hemos visto hasta ahora prácticamente toda la parte positiva, toda la parte de beneficios, toda la parte de claves, de características, de valor. Algunos problemas de este tipo de plataformas. Uno de ellos es la escalabilidad. Fijaros Bitcoin, ¿vale? Cada vez, o sea, creo que Bitcoin es capaz de guardar 2.000 o 2.500 transferencias cada 10 minutos. Esto tiene una escalabilidad a nivel mundial muy limitada. Ethereum va un poco más rápido, pero seguimos teniendo una escalabilidad bastante limitada. Entonces, uno de los problemas de estas plataformas de blockchain 1.0, 2.0 es la escalabilidad. Lógicamente, se está trabajando sobre ellas para que no exista este problema y que para que podamos llegar a niveles de escalabilidad muy altos, ¿no? Otro de los problemas, el tiempo de transacción, ¿vale? Fijaros que para muchas cosas, bueno, pues si tú haces una transferencia por Ethereum, pues igual por Bitcoin, igual esperar 10 minutos para que se haga esa transferencia, pues bueno, para según lo que sea es útil, es mucho más rápido, por ejemplo, que hacer una transferencia bancaria internacional, ¿vale? 10 minutos respecto a una transferencia bancaria internacional o algún proceso de este tipo es muy poco, pero si tú lo que quieres es pagar en un comercio con Bitcoin es una barbaridad. Esperar 10 minutos o 20 a veces o 25 a veces a que se garantice y se confirme esa transferencia, ¿no? Imaginaos si esto lo llevamos al mundo de las transferencias del Internet de las cosas, que luego hablaremos de ello, donde queremos milisegundos para que se comparta y se establezca la información, ¿no? Bueno, el tiempo de transacción, aunque se está trabajando en ello, es un problema. El consumo energético, ¿no? Estos sistemas, ahora se está viendo sobre todo en Ethereum cómo cambia, pero el sistema de consenso que utilizan estos sistemas tiene un consumo energético brutal. Brutal. Se habla que el consumo energético que tiene Bitcoin para el proceso que hace matemático complejo para guardar la información consume más energía de un país como Suiza a nivel mundial, ¿vale? Entonces esto es un problema serio. Esto es un problema serio de la parte por lo menos de esos métodos de consenso, ¿no? Con el que hay que trabajar lógicamente para reducirlo, clarísimamente. Y luego es que lleva costes, ¿no? Todas estas transferencias tienen unos micropagos, es decir, algo que se llama dentro del mundillo se le llama gas, pero lógicamente tú tienes que pagar, aunque sean unas cantidades de micropagos, si quieres hacer una transferencia, a la persona o al minero o a la entidad que guarda esa información o que graba esa información, esto es algo un poquito más complejo, pues se le premia por un coste que pagan las partes que hacen la transferencia. Entonces esto tiene costes. Además, cuando ha pasado mucho con Ethereum, que estos costes, claro, cuando hay mucha demanda, estos costes suben y los mineros o las entidades que graban la información graban primero la información que tiene más premio para ellos, ¿vale? Entonces esto es algo que también genera problema, ¿no? Entonces, aquí aparece un poco el concepto de blockchain 3.0, que lo amplío a tecnologías de registro distribuido. Blockchain es una tecnología de registro distribuido que nos va a permitir aplicar blockchain a cosas más de economía real, a cosas más un poco de las empresas que podemos estar aquí o de otro tipo de empresas, ¿no? Que no es incompatible, sino que es totalmente compatible con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Lo que os decía, blockchain es una tecnología de registro distribuido, ¿vale? O DLT por sus siglas en inglés. Existen otras como Tangle, no vamos a entrar en esto. Existen múltiples alternativas de plataformas blockchain públicas adaptadas a distintas plataformas y funciones. Y además es posible aplicar el concepto blockchain a través de plataformas o redes no públicas. O sea, podemos tener un concepto que se llama de blockchain permisionada, donde hay una serie de permisos tanto para entrar como para hacer cosas. Podemos ir a plataformas blockchain completamente privadas, donde un conjunto de compañías monta una plataforma blockchain solamente para ellas. Sería un concepto de consorcio,
Está descentralizada, pero únicamente entre esas compañías. Y hay modelos híbridos, ¿no? Donde podemos trabajar con parte de la información en blockchain permisionadas o privadas y podemos llevar parte de esa información a plataformas públicas para que tengamos una garantía adicional de que no se manipula la información. ¿Cuándo usamos blockchain? Esto es importante. Blockchain no tiene sentido para una sola empresa, ¿vale? Porque para eso te montas una base de datos y si te quieres engañar y manipular la información, te la montas tú y te la manipulas tú, ¿vale? Blockchain tiene sentido cuando hay varias partes que tienen los mismos objetivos, cuando necesitan compartir información para llevarlos a cabo, cuando existe un conflicto de intereses entre las partes. Y esto, un conflicto de intereses, existe lógicamente cuando tú haces, por ejemplo, una transacción financiera entre dos partes. Y el conflicto de intereses es que a las dos partes le llegue el resultado de la transacción, ¿vale? Y entonces, conflicto de intereses, aunque sea un palabra que parece que sea de disputa, conflicto de intereses hay en prácticamente todas las actividades que llevamos a cabo, tanto particular como a nivel empresarial. Por ejemplo, y fijaros que ya nos vamos a utilidades dentro del mundo de la economía real o dentro del mundo empresarial, ¿no? La aplicación en conceptos de cadena de valor, o sea, un conjunto de compañías dentro de una cadena de valor que necesitan información o compartir información, que tienen objetivos comunes, que es que esa cadena de valor funcione bien, pero que tienen conflicto de intereses, ¿no? O una supply chain, una cadena de suministro del mundo industrial, ¿no? Fijaros, ¿no? Esto es una cadena de suministro, desde la producción a la comercialización, ¿no? Fabricantes que prácticamente a la izquierda, lo que se denominan Tier 3, que prácticamente convierten la materia o el material en un producto un poco más evolucionado, se transporta a otros fabricantes, a otras fábricas, que se denominan ensambladores, Tier 1, Tier 2, ¿vale? Donde evolucionan ese producto a un producto semi-acabado, por llamarlo de alguna forma, que vuelve a meterse en parte logística de proveedores logísticas que lo llevan, en este caso, a los OBS o a los OEMs, a los fabricantes finales, que fabrican el producto final que le va a llegar al consumidor, tanto particular como empresa, que vuelve a tener un transporte que llega a las tiendas o a los concesionarios o a las fuerzas de trabajo comerciales que al final le venden ese producto o se lo dan al cliente final. Claro, para establecer esto a día de hoy, todas esas partes, todas esas líneas que veis tienen que integrarse. Tenemos que integrar sistemas propietarios o parte de los sistemas o de la información propietaria de todas esas partes con el resto en esas líneas que estáis viendo. Porque necesitamos la información para que todo esto funcione. Si utilizamos blockchain, ¿vale? La información necesaria, manteniendo la privacidad y la propiedad, se puede establecer dentro de una blockchain para que se utilice, no comparta, para que se utilice por las partes de la cadena o por los actores de la cadena de valor, de la cadena de suministro en este caso, que lo necesiten para realizar el trabajo o realizar su función dentro de la cadena, pero de una manera mucho más simplificada, mucho más optimizada, eliminando los intermediarios sin valor y, lógicamente, generando una reducción de coste brutal. Por esto, apuesta de manera radical la Unión Europea, la Comisión Europea, en todos los fondos de resiliencia, en todo el Next Generation y en todo el modelo de España Puede, que es todos los fondos europeos que van a llegar en 2021-2026, me parece que es un poco el ámbito. Por esto apuesta claramente como tecnología de transformación digital para este tipo de procesos la Unión Europea, clarísimamente en esta línea. Un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo además que estamos, es un proyecto que estamos trabajando en Scepter, os lo explico muy rápido para que os quede un poco la idea, ¿no? De cómo se lleva esto y luego, como os digo, lo vamos bajando al mundo de la movilidad, ¿no? Equorum, ¿no? Que es la plataforma blockchain de la industria de la iluminación profesional en España y también lo va a ser en Europa, ¿no? En unos meses. Impulsado por Anfalum, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación, y como os digo, es un proyecto que está liderando técnicamente y desarrollando mi empresa, que es Scepter, ¿no?
¿Cómo funciona la iluminación? Pues como cualquier otro sector, componentes, fabricación, certificación, venta y licitación, distribución, instalación, vida útil y mantenimiento, retirada y sustitución, reciclado, reuso y residuo, ¿no? Esto es el ciclo de vida del sector de la iluminación. Flujos de información en todo esto, transacciones técnicas, comerciales, financieras, contractuales, regulatorias, economía circular completa, desde el punto de vista incluso del reuso, ¿no? Fijaos lo que podemos hacer aquí. Podemos controlar a través de una blockchain hasta cómo se recicla o se reusa el producto. Ahora lo vais a ver, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? El desarrollo y la implantación de un sistema de gestión descentralizado de los flujos de información y de las operaciones de la cadena de valor de la iluminación mediante blockchain y tecnologías de registro distribuido. Objetivos. Aplicar las tecnologías blockchain en la cadena de valor, que el sector tenga su base en la eficiencia operativa, confiabilidad, estandarización y la ausencia de fraude. Ojo, porque utilizamos blockchain para toda esa cadena. Gestión descentralizada de los flujos de información. Utilizamos la tecnología para autenticar, autorizar y trazabilidad y hacer la trazabilidad confiable y segura del producto, tanto en su fabricación como en el resto del ciclo de vida. Aseguramos protección y privacidad de los datos y garantizamos la correcta ejecución de proyectos y las garantías asociadas, como hacía AXA entre los participantes. Los acuerdos, absolutamente todo se puede llevar ahí. Este es, por ejemplo, un caso de uso dentro del proyecto. Fijaros, dentro de la blockchain, que serían esas líneas negras que tenemos transversal, tenemos los laboratorios de ensayo que certifican que los productos que fabrican tanto los componentes como los fabricantes de iluminación cumplen con una serie de necesidades, ¿vale? Los fabricantes y los fabricantes de los componentes suben la información de sus componentes en detalle a la blockchain y los laboratorios de ensayo lo están garantizando que eso es así con los ensayos que realizan sobre la blockchain. Llegan las ingenierías de proyectos, las ESES, que son compañías que utilizan esos productos de iluminación, por ejemplo, para hacer un túnel, ¿vale? E iluminar, ¿vale? Son ingenierías de proyectos. Aparecen aquí también un concepto que blockchain llama oráculo, ¿no? Que es un dato, vamos a decir, físico, un dato no digital, cómo se aporta dentro de una cadena que es puramente, una tecnología que es puramente digital. En este caso, ahí hay un ejemplo a través de AENOR, que es quien participa en el proyecto, y a través de una app garantizada por AENOR, el cómo se desarrolla ese proyecto se va quedando con una valoración apta, no apto, ABC, de lo que es el desarrollo del proyecto, que le llega a un ayuntamiento que es capaz en la fase inicial de verificar que una licitación, por ejemplo, cumple con lo que está solicitando, pero que luego el desarrollo de ese proyecto está cumpliendo, porque toda la cadena de valor desde el principio le está garantizando el cumplimiento de lo que está haciendo, ¿no? Y luego en el final del ciclo de vida es esto: el producto se distribuye, el producto se instala, el producto se mantiene, el producto se realizan inspecciones, pero fíjate, con toda la información desde el comienzo del ciclo de vida del producto. Y si queremos hacer un reuso o un reciclado, también lo podemos añadir. Este es el proyecto, por ejemplo, para que veáis la aplicación, ¿no? Eliminamos la necesidad de la intermediación o el control de terceros y el sistema se basa en la confianza. Cualquier tipo de acuerdo vinculante se organiza a través de blockchain y de los smart contracts, el código de software de código abierto. La transparencia es una piedra angular de todo este proceso, de cara a la administración, de cara a la propia calidad de marca, fijaros, que está basada en el cumplimiento de las normativas, a la mejor comprensión de cómo se utiliza el producto. Eliminamos las complejidades en nombres y procesos, detectamos ineficiencias, la gestión del fraude, la mejora, la optimización, la reducción de los costes, bueno, un montón de cosas que voy a pasar un poco más rápido, ¿no? ¿Qué plataformas o qué tecnologías tenemos, ¿no? para este tipo de proyectos? Pues bueno, Alastria, que es un consorcio, una asociación nacional con mucho impulso a nivel europeo, donde están las mayores empresas nacionales y ya casi internacionales, y que es un ejemplo un poco de consorcio sobre una tecnología que es blockchain a nivel europeo, pues tiene un conjunto de redes basadas en tecnologías, ¿no? Como veis un poco en esa imagen, yo creo que es muy, muy clara. A la derecha estarían, donde pone Centralized, estarían los sistemas, los RPs, los sistemas de gestión de las empresas. A la izquierda del todo estaría un modelo como Bitcoin o Ethereum completamente descentralizado. Y Alastria, pues, está un poco en ese punto intermedio, ¿no? En lo que ellos denominan una red pública, pero permisionada, ¿no? Donde hay unos aspectos
¿vale?, de entrada y de formar parte de esa red que funcionan en base a una serie de permisos, ¿vale? La gobernanza de estos permisos se establece entre los miembros que los van a utilizar, ¿vale? Pero bueno, este es un ejemplo claro de una posibilidad de usar una red, una tecnología para lanzar un proyecto de este tipo, ¿no? Hyperledger Fabric, otra tecnología que la conozcáis, ¿no? Es un proyecto de Linux Foundation orientado a la aplicación de tecnologías de blockchain en el entorno multiindustria, ¿no? Pues aquí no, Hyperledger no es una empresa ni es una criptomoneda, tampoco es blockchain como tal, ¿no? Sí que es una tecnología de cadena de bloques, pero al final es una tecnología de registro distribuido, ¿no?, que tiene más de 100 miembros, ¿vale?, que está impulsado por IBM, está orientado a infraestructuras de tecnología blockchain, que ya te va permitiendo hacer, creo que ahora es un poquito más, ¿no?, pues más de 1000 transacciones por segundo, fijaros, ¿no?, respecto a lo que os decía de Bitcoin, ¿no?, que te permite hacer 2000 transacciones financieras aproximadamente cada 10 minutos, esto es algo mucho más útil, ¿vale? Y que, bueno, pues para que os hagáis una idea, se está utilizando para finanzas en Japón, para trazabilidad industrial farmacéutica, pues bueno, para muchos aspectos. Besu, fijaros que Hyperledger en la imagen de abajo tiene un montón de proyectos o de modalidades, ¿no? Besu es una de las más prometedoras, es similar a la parte de Fabric, viene de una evolución de un proyecto que se llama Pantheon, si aún no lo conocéis, ¿vale? Quedaos un poco también con la idea de que Besu puede ser una alternativa muy importante actualmente y quedaos también con la idea de que Besu ahora mismo está en un proceso, vamos a decir, complejo desde el punto de vista de grandes compañías que quieren apostar, vamos a decirlo así, por el desarrollo comercial de esta tecnología. Pero bueno, es uno de las tecnologías interesantes a tener en cuenta. ¿Vale? Fijaros, hemos visto la parte de blockchain, la parte de smart contract, hemos visto algunas tecnologías, algunos nombres y la diferenciación entre distintos tipos de blockchain. Seguimos en un concepto muy funcional. Me tenéis que haber seguido hasta aquí, tenéis que tener esas ideas claras, ¿no? Aunque os falte información y os falte conocimiento técnico del cómo se realizan algunas cosas, ya hemos visto algunas de las claves de lo que aporta blockchain dentro de todo este cambio, ¿no?, de la descentralización, ¿no? Ahora nos metemos en el concepto de la identidad y de la gobernanza del dato, que es un concepto que os anticipaba un poco antes. Fijaros, ¿qué es esto de la identidad digital soberana, ¿no? En el fondo, soberana. En el fondo es una forma de identificar digitalmente, o sea, una forma de identidad digital en la que el usuario tiene pleno control de sus datos. Pleno control de sus datos. Los datos están, en este caso, en una blockchain, están cifrados y tú con tu clave privada o con una app que te permita utilizar esa clave privada, tú puedes tener un control y un pleno de esos datos, ¿no?, a la hora de decidir y de gestionar quiénes pueden acceder a esos datos y en qué condiciones. Los datos están en una red blockchain, están ahí, están descentralizados en muchas bases de datos, pero que son todas iguales, todas tienen la misma información, pero solo quien es el dueño de esa identidad digital es capaz de decidir y de gestionar quién puede acceder a esos datos y en qué condiciones. Cómo a través de las propiedades criptográficas de descentralización y de seguridad de la tecnología blockchain que hacen que esta identidad digital soberana sea posible. Cuando hablamos de soberana, bueno, es complejo, ¿no? Es decir, esto viene del self-sovereign, ¿no?, inglés, ¿no?, autosoberana. Es decir, yo soy el dueño de ese dato, yo gobierno ese dato, yo como persona, yo como empresa. Ese dato no está en una base de datos de un tercero. Ese dato está en la blockchain y solamente yo tengo acceso a él, solamente yo puedo desvelar qué es ese dato, qué información tiene ese dato, y yo solamente yo puedo decidir para qué lo utilizo. No lo comparto, lo utilizo. Ahora veremos el matiz y la diferencia. En esto hay la diferencia entre identidad digital o identidad digital soberana, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, una identidad digital puede ser gestionada por un tercero. Aquí hay mucho debate. Aquí, por ejemplo, hay muchas entidades bancarias que, igual que han apostado por guardar tu dinero, también apuestan por guardar tus datos y te quieren dar un poco esa gestión, ¿vale? Porque, en el fondo, pues,
hay vamos a decir, un punto de complejidad a la hora de que las personas o las empresas seamos soberanos completamente de nuestra identidad digital. Hay un punto de complejidad, ¿vale? Entonces está este debate y hay que ver un poco cómo evoluciona todo esto, ¿no? Y fijaros, ¿no? Respecto al Reglamento General de Protección de Datos y a los derechos ARCO, ¿no? Que te permiten acceso, rectificación, cancelación y oposición, y si algunos sois de la parte legal, ya sabéis que blockchain y todo esto, ahora mismo hay mucho debate también en este aspecto, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, tanto la parte de protección de datos como los derechos ARCOS están pensados para ofrecer unos derechos al ciudadano, a las empresas, respecto a unos datos que son tuyos, pero que son propiedad de un tercero. O sea, cuando tú metes tus datos en Amazon para hacer una compra, esos datos, ¿vale? Tú puedes acceder a ellos, son tus datos personales, tu dirección, tu número de cuenta, tu nombre, tu DNI, tu apellido, tus compras, son tus datos, pero están en la base de datos de Amazon. Entonces, sí, tú tienes acceso, tienes derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición, pero lo que se haga con esos datos, ¿vale? Lo hace Amazon. Y cuando Amazon hace procesados con esos datos, los hace con tus datos y los hace Amazon. Es decir, aquí estamos hablando de algo completamente contrario. Estamos hablando de que si tú quieres que Amazon utilice esos datos, tú tendrás la posibilidad de decidir que lo usen y cómo lo usan. Y posiblemente Amazon te tendrá que pagar por ello, si lo quiere utilizar y tú quieres que se utilice, ¿vale? Esto es un concepto muy distinto. Fijaros, lo explico muchas veces de esta forma. Os presento a Carmen. No os asustéis porque Carmen es el ejemplo que utiliza la Policía Nacional para hablar del DNI, ¿vale? Claro, si yo os pregunto ahora mismo, oye, ¿eres mayor de edad? ¿Sois mayores de edad? ¿Vale? Pues espero que lo seáis todos, ¿vale? Pero bueno, me vais a responder que sí o no, pero si os lo digo que me lo verifiquéis, la única manera que vais a tener que hacerlo, de poder hacerlo, es enseñándome vuestro DNI. En ese DNI voy a ver vuestra cara, ¿vale? Y voy a ver que habéis nacido, en este caso, el 1 de enero de 1980. Hoy estamos a 3 de diciembre del año 2020, con lo cual tenéis más de 18 años. Vale, para lo que sea, eres mayor de edad. Esto es lo que pasa habitualmente cuando se utilizan o se comparten los datos. Te piden unos datos de registro, te piden unos datos, en este caso serían de registro, de tu identidad más personal, y tú le estás aportando todo esto. Eso sí, también me estás aportando, si me das esto, me estás dando tu foto, me estás diciendo tú. Yo solamente quiero saber si eres mayor de edad, ¿eh? ¿Vale? Tengo tu foto, tengo tu número de DNI, tengo tu firma, tengo la fecha de nacimiento, tengo tu sexo, tu nacionalidad, tu nombre, tus apellidos, dónde vives, en qué ciudad y además los nombres de tu padre y de tu madre. Esto es toda la información que tú me has aportado y que yo puedo guardar en mi base de datos solamente por preguntarte si eres mayor de edad. Y no tienes otra forma ahora mismo de garantizarlo. Claro. ¿Cómo funciona la identidad digital soberana en una blockchain? Yo no necesito todos estos datos para saber que tú eres mayor de 18 años. ¿Vale? Yo incluso no necesito saber cuál es la fecha de nacimiento. Yo necesito, ¿vale?, saber que la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento es igual o mayor a 18 años. Así es como funciona la identidad digital en blockchain. El dato está, el dato es, en este caso de Carmen, y cuando se va a identificar con otro sistema, es que el otro sistema ni conoce el dato, simplemente hace una resta entre la fecha de hoy y la fecha de nacimiento de Carmen. Es igual o mayor a 18 años, adelante. Fijaros el cambio. Fijaros el concepto de gobernanza del dato. De un dato, de un conjunto, y esto es un ejemplo de datos que hemos regalado continuamente a todo el mundo, a un concepto de identidad digital soberana. Lógicamente esto tiene muchos retos y muchas implicaciones legales también, ¿vale? Pero es clave esta evolución también, desde el punto de vista de la economía de los datos, de la economía del dato que llega ahora. Fijaros, ¿no? ¿Quién gobierna estos datos? Netflix. Netflix tiene tus datos personales, tiene los datos de las películas que ves, lo tiene absolutamente todo.
La gestión de la demanda que hace Netflix es brutal. Sabe lo rápido o lento que consumes una serie, sabe tus actores favoritos, lo sabe todo. Todo. Todos los datos de interacción. Con lo cual, Netflix, cuando quiere hacer una producción, y encima se ha metido desde hace unos tiempos en la parte de la producción, va a tiro hecho con tanta información. Sabe que en España una producción de tal tipo, de estas características, de no sé qué, con este actor y este actor, va a ser consumida por 600.000 personas. Con lo cual sabe perfectamente qué tipo de serie o qué tipo de película tiene que hacer, quiénes son los actores que le van a dar más impacto a esa película, sabe perfectamente lo que puede pagar por ella, la hace y va a tiro hecho. Porque gobierna todos los datos en ese canal. Booking nos ponía el ejemplo antes. Gobierna todos los datos en la relación de la interacción de toda la gente que compra servicios de hoteles, noches de hoteles, apartamentos, Airbnb, lo mismo. Gobierna todo. Es decir, la mejor entidad ahora mismo, bueno, ahora estamos en un momento complicado para la hostelería y para los hoteles, ¿no? Pero cuando vuelva a la normalidad, Booking estoy seguro que te dice dónde puedes poner un hotel, de cuántas estrellas tiene que ser, cuál tiene que ser el enfoque del hotel, a quién tiene que ir dirigido y vas a tener éxito, seguro. Seguro, porque tiene toda la información. Posiblemente lo hagan ellos el día de mañana o lo estén haciendo, que es poner hoteles donde sepan que van a funcionar seguro, porque tienen toda la información. WhatsApp, si esto, fijaros, lo llevamos a las conversaciones entre personas. Antes hablábamos en la calle, ahora hablamos a través de WhatsApp. Y toda la información de todas las conversaciones están en la base de datos de Facebook y de WhatsApp. Todo. O sea, WhatsApp le puede decir a Booking a dónde te vas a ir para que te dé ese hotel mejor y le puede decir a Netflix que te vas a quedar en casa para que te proponga series. ¿Vale? La clave es que estas compañías tienen toda la información en la economía del dato. Tienen todos los datos en la economía de datos. ¿Dónde estamos las personas y las empresas aquí? Totalmente en la periferia, totalmente fuera de juego. Importante la aportación de blockchain en identidad digital y en la parte de la soberanía de la información o del dato. ¿Vale? Empezamos, os llevo, en este caso, os planteo dos casos, dos ejemplos de cómo se podría utilizar esto, ¿no?, de la identidad digital en el caso de la movilidad, ¿no? El primero es un proyecto de Alastria que tiene que ver con el carnet digital de vacunación, ¿no? Es decir, ahora mismo utilizas, cuando te vas a vacunar, pues a nivel de comunidades autónomas te dan los trozos de cartón estos de la izquierda, ¿no? Es en papel, lo puedes perder, posibilidad de rol humano. Bueno, este es un caso de uso además y con el tema del COVID-19 tiene mucho sentido, ¿no? Complejo de aplicar y de utilizar, pero tiene mucho sentido, ¿no? Tienes diversidad de calendarios por regiones, por países, a nivel mundial, imaginaros, en una situación de pandemia global. Pero lo tienes todo en un cartón, ¿vale? En un trozo de cartón, ¿no? Si esto lo digitalizamos, y aquí está claro que tiene que ser a través de una identidad digital, si esto lo digitalizamos a través de un modelo blockchain, vamos a poder digitalizar los datos, tener la vinculación de las personas con las vacunas, tener la trazabilidad y posibilidad de verificación por terceros, tener la interoperabilidad entre regiones y países, y lo que estamos haciendo es empoderar a la persona, que es dueña de esa información. Vosotros no sois dueños de la información de la seguridad social o de los hospitales respecto a vuestra información médica. No tenéis accesibilidad. Podréis tener acceso, rectificación, acceso a los datos, ¿vale? Igual os cuesta un mes que os den información ahora, o 3 meses. O sea, no tenéis esos datos, no son vuestros, tanto de privada como de la pública, como de muchos otros ejemplos, ¿no? Aquí la clave es empoderar al ciudadano para que sea el centro de eso, sea el dueño de esa información, el soberano de esa información, ¿vale? Y obtener un registro fiable para la gestión de los retos sanitarios, ¿no? Este es un poco el ejemplo de la experiencia de uso del carnet digital de vacunación basado en la identidad digital que propone Alastria a nivel europeo, ¿vale? No os lo voy a especificar, pero lógicamente ahí lo tenéis, ¿no? Tenéis información, si buscáis en Alastria sobre este proyecto. Otro caso un poco más afuturible, ¿no? Pero para que lo entendáis, ¿no? Claro, estamos hablando de identidad digital de las personas, pero ¿qué pasa con todo lo que viene en el Internet de las cosas, de los vehículos conectados? ¿Vale? Pues que también tienen su identidad o pueden tener su identidad. Una máquina, una cosa conectada,
puede tener su identidad completamente única y puede ser una parte completamente válida al cual que lo somos las personas dentro del funcionamiento digital. Bip and Drive, la empresa que gestiona el funcionamiento de las autopistas, ¿vale? El telepeaje de las autopistas, ¿no? ¿Qué te plantea aquí? Dice, oye, vamos a hacer una tarificación dinámica, esto es una prueba de concepto, no es un caso de uso real, pero es una prueba de concepto a futuro, donde el objetivo sea incentivar con un menor coste del peaje aquellos desplazamientos que se realizan de una manera sostenible, eficiente y social. ¿Cómo? Con la identidad digital de vehículo, que además te puede incluir atributos como la antigüedad o la categoría ecológica del producto, del vehículo, la identidad digital del conductor o, por ejemplo, la identidad, en un caso de un vehículo de alta ocupación, de las personas que van dentro, si es un jubilado o si es un niño. Cuando pasas por debajo del peaje, se resuelve un smart contract que, en base a la información de la identidad digital del vehículo y de la identidad digital del conductor y los acompañantes, resuelve la tarifa a pagar en cada momento, ¿vale? Incluso los monederos virtuales de cada ocupante sirven para repartir el coste del trayecto, ¿vale? Esto podría llegar como prueba de concepto a diferenciar un precio distinto dentro del mismo vehículo de lo que paga un jubilado, de lo que paga un adulto, de lo que paga un niño, ¿vale? A través de este modelo, ¿no? Lo que dice aquí Bip and Drive es que en un futuro no muy lejano, en el contexto de un parque de coches conectados, blockchain podría habilitar modelos seguros en función del estilo de conducción, tanto del asegurado, ¿vale? O la posibilidad de autobloquear, por ejemplo, el coche si no se ha pasado la ITV o no se han pagado multas de tráfico. Esto va a ser así, ¿vale? Fijaros, blockchain podría permitir a medio plazo que el coche autónomo autopague sus consumos directamente a través de una wallet. O sea, esto se puede, es que es la digitalización de todos los procesos en la interacción con un vehículo, por ejemplo. Pero claro, ¿qué lo hacemos? ¿Lo hacemos con una identidad digital propia? ¿O alguien tiene toda la información y por lo tanto es el dueño de todo esto? Esa es la diferencia. ¿Y todo esto qué relación tiene con la industria 4.0? La industria 4.0, entre otros aspectos más del proceso productivo, es quien nos va a proveer de los productos conectados, de los productos digitalizados, con los que interaccionamos digitalmente a través de una app, a través de otros entornos. Y además, sobre todo, ¿no? La tecnología más clave dentro de la movilidad es el Internet de las cosas, que es la que nos permite digitalizar todos los elementos que están ahí, ¿vale? ¿Cuál es este modelo? ¿A qué modelo vamos en relación de Industria 4.0 y a la convergencia entre blockchain e Internet de las cosas? Vamos a un modelo, fijaros, ¿no? No voy a entrar en detalle, ¿no? Industria 4.0, un proceso fundamental de innovación y transformación de la industria, ¿no? Impulsada por nuevas formas de actividad económica y de trabajo en ecosistemas globales y digitales, ¿vale? Que las reglas o las formas de la industria anterior se sustituye por redes de valor flexible, dinámicas, conectadas, modelos empresariales basados en datos. No voy a entrar más en detalle, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Dice, la disponibilidad, la transparencia y el acceso a los datos son factores clave, tanto para los ecosistemas como para las organizaciones. Repito, disponibilidad, transparencia y el acceso a los datos. Esto ya nos empieza a sonar mucho y vemos la relación claramente con blockchain, ¿vale? Pero más allá, fijaros, esto es el documento, la visión de alto nivel que tiene el gobierno alemán, que es el inventor de la industria 4.0 como modelo y como palabra, como concepto, en su visión de la evolución en el mapa, en la visión 2020-2030, en los próximos 10 años, ¿no? Habla de autonomía, ¿vale? Habla de interoperabilidad y habla de sostenibilidad, ¿vale? Habla de autonomía desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, de la seguridad, de la infraestructura digital. Habla de sostenibilidad desde el punto de vista, es decir, una industria moderna tiene que aportarnos también una mejora de la calidad de vida, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo, de la educación, la mitigación del cambio climático, la apuesta por la economía circular, la participación social, ¿no? Fijaros que en el producto conectado la industria está más conectada con las personas o con los usuarios del producto, pero también los usuarios, consumidores de los productos, estamos más conectados con la industria, ¿no?
Pero sobre todo habla de interoperabilidad. Dice, para que esto tenga éxito en los próximos 10 años, es necesario la cooperación y tener ecosistemas abiertos que permitan pluralidad y flexibilidad, ¿vale? Framework regulatorio, estándares e integraciones, pero sobre todo habla de sistemas descentralizados e inteligencia artificial, ¿vale? Fijaros lo que dice, ¿no? El gobierno alemán. Dice, la interoperabilidad de todas las partes interesadas es un elemento estratégico en la conformación de cadenas de valor y en las estructuras complejas, que tienen que ser organizadas descentralizadamente. No puede haber un player que tenga toda la información. Y la integración tecnológica de tecnologías de múltiples tipos y formatos entre miles de players distintos es inviable. Es inviable. Si ya lo es inviable prácticamente en una cadena de suministro, ¿cómo lo va a ser en todo lo que llega ahora? Fijaros, dice, es necesario garantizar la conexión directa de las operaciones y procesos entre empresas, sectores y consumidores, usuarios finales. Dice, estas estructuras interoperables ofrecen una posibilidad ilimitada de participar en las redes de valor digital. Es que tenemos que participar en una estructura similar a cómo son las redes o cómo es la realidad. ¿Vale? Y por lo tanto, realmente así es como vamos a ser capaces de dar forma a nuevos modelos de negocio de igual a igual y de una forma más sostenible, ¿no? Y fijaros, desde el punto de vista de la descentralización, ¿qué es lo que dice? Dice, oye, los sistemas descentralizados y autónomos tienen una enorme importancia en los ecosistemas digitales de creación de valor. La cooperación y la transparencia de uso e interconexión de diversos tipos de datos de máquinas y usuarios tiene que estar bien integrado y tiene que estar basado en una arquitectura estandarizada y descentralizada. Esto dice el gobierno alemán, esto dice Europa, ¿vale? Desde el punto de vista de Industria 4.0. ¿Vale? Blockchain es, y las tecnologías de registro distribuido, es esta descentralización. ¿Vale? Fijaros que ya no estamos hablando de Bitcoin, ya no estamos hablando de criptomoneda, estamos hablando de algo completamente distinto. Y con el Internet de las cosas, que está tan presente dentro del ecosistema de la movilidad. Claro, el Internet de las cosas viene de una convergencia. Aquí ha evolucionado mucho la tecnología desde el punto de vista de los chips o de los microprocesadores, la microinformática, ¿no? El otro día, fijaros cómo ha evolucionado, ¿no? El otro día Apple presentaba sus nuevos Macs o portátiles y ordenadores con un procesador que en un chip muy pequeñito tiene 16 billones de transistores. ¿Vale? ¿Cómo ha evolucionado la computación en la nube, cualquier cosa? Es decir, la capacidad computacional es que la tenemos ya en el entorno. Y las comunicaciones de largo alcance, ahora viene el 5G, el Wi-Fi, las comunicaciones de corto alcance, como puede ser el Bluetooth. Claro, todo esto genera que estemos en un momento donde el IoT sea posible y económicamente sea viable. La conexión con el entorno, con las cosas que nos rodean a nivel digital. Claro, fijaros el grado de adopción del Internet de las cosas. Claro, esto empieza en el año 92. Durante muchos años ha sido machine to machine, máquinas conectadas, ¿no? Oye, leo una temperatura y abro una válvula. En el año 96 ya estamos haciendo estas cosas y en el año 98. Es que en el año 2000 superamos los 50 billones de elementos de cosas conectadas. Fijaros la curva. ¿Cómo va a estar esto en el año 2023? ¿Cómo va a estar esto en el año 2024? Claro, vamos hacia un modelo de computación ubicua. No solamente hay cosas conectadas, y aquí es hacia donde va el Internet de las cosas. No solamente hay cosas conectadas. Hay personas, hay procesos, hay datos. O sea, es una computación completamente ubicua. O sea, estamos completamente relacionados con esto, las personas, desde el punto de vista de los datos que nos permiten tomar decisiones, desde el punto de vista de las personas que nos permiten estar conectadas con las cosas y las actividades, pero es que también desde el punto de vista de los procesos, ¿no? Es que también toda esta idea del Internet of Everything, del Internet de las cosas evolucionado, nos tiene que entregar la información correcta a la persona correcta y a las máquinas o a los elementos o a los objetos o a las cosas que forman parte también de estos escenarios. Y esto no estamos tan lejos de esto, ¿eh? Esto ya lo estamos viviendo en nuestro día a día. Parte de esto. ¿Cómo está construida? Claro, IoT captura datos del mundo real, los conecta y les da aplicaciones.
Este es el mundo del IoT. ¿Mm? Fijaros, ¿no? Aunque suene muy complejo, ¿cuáles son los problemas del IoT? Que hay que identificar todos los elementos, tienen que ser íntegros, tienen que ser seguros, tienen que ser privados, tienen que tener disponibilidad, tienen que tener buena latencia, tienen que ser interoperables, tienen que ser escalables, tienes que estar estandarizados. ¿A qué se parece esto? Claro, tenemos que confiar en ellos. La información que generen las cosas, tenemos que confiar en que es una información que no ha sido manipulada. ¿A qué os suena esto? ¿A blockchain? ¿Puede ser la convergencia entre el Internet de las cosas y blockchain? Perdón, la necesidad que tiene el Internet de las cosas para resolver todos estos problemas. ¿Vosotros creéis que esto se va a poder hacer de una manera centralizada? Es imposible gestionar todos estos billones de elementos de una manera centralizada o semicentralizada o semidistribuida. Claro, aquí hay convergencia claramente entre la parte del IoT y la parte de la tecnología blockchain. ¿Cuál es la potencialidad? Pues toda esta, ¿no? Identificar dispositivos, la privacidad, autenticar las comunicaciones, la seguridad, fiabilidad del dato, que no haya duplicidad, que no haya sustitución, que no haya ausencia, la comunicación y las decisiones descentralizadas en tiempo real, la autonomía del dispositivo, la reducción de costes, evitar riesgos de punto único del fallo al estar completamente la información distribuida, descentralizada, la simplificación de procesos de negocio, facilitar la interoperabilidad. Claro, esto es lo que aporta blockchain en la relación con el Internet de las cosas. IOTA, me la he dejado por aquí, ¿no? Otra de las grandes plataformas del momento, es una plataforma blockchain orientada al Internet de las cosas, ¿no? Fijaros, aquí está basado en otra tecnología, que no es exactamente blockchain, es una tecnología que se llama Tangle, no la voy a explicar. Tenéis información en un montón de sitios, en Blockchain Aragón también tenéis información y me podéis pedir más adelante. Cualquier cosa que estoy diciendo, os dejaré mi correo más adelante para que si queréis profundizar en alguna cosa lo podamos hacer, ¿no? ¿Cuál es la clave de IOTA? Entre otros aspectos, que fijaros, cada nodo valida 2 transacciones para procesar la suya. Esto ya no es el concepto de Bitcoin o el concepto de Ethereum de que tienes que pagar. No, no. ¿Cómo pagas? Pues validando 2 transacciones de otros, ¿no? O sea, para que validen tu transacción, tú tienes que validar 2 más, ¿no? No hay transacción, no hay cuotas, no hay dinero, no hay pago de transacción. Permite hacer micropagos, te permite una escalabilidad brutal. O sea, ¿por qué? Porque para que a ti te validen una transacción, tú vas a validar 2, con lo cual es exponencial. A día de hoy hay un ecosistema de más de 100 empresas, ¿vale? Fijaros, ¿no? Ya como es Internet de las cosas, ¿qué nos estamos encontrando aquí? Por ejemplo, todos los fabricantes de vehículos trabajando con grandes fabricantes de tecnología, ¿no? Microsoft lo pongo ahí difuso porque es de conocido, no oficialmente, pero que está trabajando en esto, pero no ha terminado de declararlo como tal, ¿no? Pero bueno, todos estos fabricantes están haciendo pruebas de concepto y están utilizando esta tecnología, ¿no? Fijaros, os pongo un ejemplo, ¿no? Este es muy curioso, no lo vais a poder oír, pero es solo en música, ¿no? Es decir, decía que Jaguar creará una ciudad inteligente a través de la tecnología IOTA, ¿no? Fijaros cuál es el proyecto, ¿no? de Jaguar. Os lo pongo, no es necesario porque lo vais a ver ahí y os lo voy contando, ¿no? Es decir, al final los distintos sensores que están dentro del vehículo a través de identidad digital, de una Smart Wallet, se configuran dentro del vehículo y los conductores directamente pueden reportar condiciones de la carretera, del entorno, ¿no? Fijaros, el Internet del everything, ¿no? El Internet de todo, ¿no? Pueden trasladarlos directamente a las autoridades para que tomen decisiones y además pueden, esta es la propuesta, ¿no? que hacía Jaguar aquí, ¿no? Fijaros, el pago del peaje directamente. La propuesta que hacía aquí Jaguar es una propuesta de concepto en lo que busca fundamentalmente es que al usuario del vehículo se le dé algún tipo de recompensa por reportar la información a alguien que la necesite, ¿no? Bueno, esto es una prueba de concepto, pero fijaros, ¿no? Cómo entra directamente de lleno en la parte de la movilidad, ¿no? Seguimos, ¿no? Algo como Ethernity, ¿no? Esto es una plataforma blockchain
que la clave que tiene es la de la derecha, olvidaos de lo de la izquierda, ¿no? Que dice, oye, no, para todos aquellos que me quieran ofrecer un dato del mundo físico, esto que hablamos de oráculo, yo hago una plataforma donde hago un scoring, o sea, una de todas aquellas empresas o particulares que me quieran aportar un dato de un sensor, por ejemplo, de temperatura, que lo captamos del mundo físico y que forma parte de un sensor o un dispositivo que está conectado y por lo tanto dentro del entorno del Internet de las Cosas, oye, yo le doy una valoración de la gente que lo usa, o sea, una puntuación, y le doy un fee. O sea, para que otra parte interesada en ese dato de un mundo físico, como puede ser un dato climatológico, por ejemplo, lo quiera usar para algo, yo le doy un fee, ¿no? Le doy un pago, ¿no? Fijaros cómo la aportación de valor, desde el punto de vista de la estructura del dato, aquí es clave, ¿no? En plataformas ya de este tipo, ¿no? Que es una plataforma privada. Este gráfico tan raro, lo único que os dice es que esta puede ser una convergencia, ¿no? Entre, por un lado, ¿no? Las necesidades de blockchain, que es la parte de la izquierda en azul, de tener datos del mundo físico para poder activar o regular esos smart contracts y esas condiciones reguladas por el smart contract. Por ejemplo, el dato de ubicación de un vehículo de transporte desde el punto de vista de una cadena de suministro. Pero el blockchain necesita de esos datos del mundo físico que se los va a dar el Internet de las Cosas, ¿no? Pero es que a su vez el Internet de las Cosas, para la monitorización y la gestión de los objetos, como hemos visto, y para esa automatización necesita perdón, descentralización, fiabilidad y la seguridad que solamente se lo puede aportar blockchain y las tecnologías de registro distribuido. Vale, hemos visto, disculpad que estaba viendo un poquito de agua, hemos visto la parte clave de qué es blockchain, cómo funciona, por qué es tan disruptiva, alguna de las plataformas de distintos modelos de tecnología de registro distribuido y blockchain más importantes. Hemos visto también la parte de la identidad digital y la gobernanza del dato como clave dentro del modelo de blockchain. Y hemos visto también cómo interactúa blockchain y las tecnologías de registro distribuido con este nuevo mundo, ¿no?, que nos aporta la industria 4.0 y el Internet de las Cosas, ¿no?, y cómo convergen estas tecnologías para que todo aquello que estamos viendo a futuro corto pueda ser desarrollado y, es más, se está empezando a desarrollar ya, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son esos retos del ecosistema de la movilidad? Y con esto ya terminamos, ¿no?, la parte del taller, ¿no? ¿Cuáles son esos retos del ecosistema de la movilidad y, sobre todo, cuáles son esas ventajas, ¿no?, del uso de blockchain, ¿no? Pues fijaros, ¿no?, y ahora lo vais a entender muy fácil. ¿Cuál es el ecosistema de la movilidad, por ejemplo, en este caso de movilidad urbana actual, ¿no? Y os pongo parte del ecosistema porque es más amplio, ¿no? O cuál va a ser en muy poco tiempo, porque hay algunas cosas, algunas partes que os voy a comentar que no están específicamente ahora aún lanzadas, ¿no? ¿Qué hay en el ecosistema de movilidad urbana? Hay personas, niños, adultos, mayores, personas de movilidad reducida, por ejemplo, con distintas necesidades o con distintas tasaciones a la hora de utilizar recursos o servicios. Hay servicios públicos, tenemos los autobuses, tenemos el taxi, el VTC, tenemos el metro y el cercanías. Hay infraestructuras públicas y privadas. Tenemos calles, tenemos carreteras, tenemos tráfico, tenemos obras, tenemos edificios, tanto públicos como privados, tenemos parkings dentro de la parte de infraestructuras, hay vehículos dentro del ecosistema de la movilidad urbana, los tradicionales coche, moto, como tenemos ahora mismo. Nos viene ya el vehículo conectado. Viene un poco más adelante el concepto del vehículo autónomo. Ojo que todo esto sigue siendo parte del ecosistema de la movilidad urbana. Tenemos también los nuevos servicios de movilidad, ¿no? Tenemos la parte del car sharing, de toda la parte de los coches que podemos ir alquilando por trocitos de su uso y que están dentro de las ciudades. Tenemos la parte de las motos, tenemos la parte de los patinetes, de la bici, que también interactúan directamente con el resto del ecosistema. Tenemos todos los procesos y toda la información que se genera en el ecosistema,
este Big Data, todo este Open Data que abre la administración pública para que podamos consultar información, y eso es abierto. Y claro, y están todas las webs y aplicaciones que utilizamos, tanto de la administración como de empresas privadas, que nos dan información, nos permiten encontrar servicios, comprar servicios, todo esto, ¿no? Y luego tenemos todo el enganche con la industria 4.0, desde un aspecto de la logística y desde un aspecto de la distribución. Tenemos la distribución urbana de mercancías, que durante un día, pues de la periferia de una ciudad, hay miles y miles de vehículos que están entrando para suministrar mercancías diariamente a los comercios o a las empresas que están en las ciudades para que los vendan a los consumidores. Tenemos también la última milla, todo el comercio electrónico, un crecimiento brutal de logística y de distribución, en este caso de última milla, que también está dentro de nuestras ciudades, ¿no? Y luego tenemos todo el entronque con todos los productos conectados que van a llegar, con todo este enorme ecosistema digital que viene de la industria 4.0, con todos los productos conectados que traen y que van a formar parte también de este ecosistema de movilidad urbana. Este es un ejemplo, ¿no? No está todo lo que puede haber, porque puede haber más cosas, pero este es gran parte del ecosistema actual y gran parte del ecosistema futuro a cortísimo plazo. El vehículo conectado, el vehículo eléctrico está ya aquí, no estamos tan lejos de esto. La industria se está poniendo las pilas con la aplicación de la industria 4.0, de la digitalización. Cada vez hay más productos que están conectados con las personas a través del móvil, con el entorno a través de otras tecnologías. Desde mi punto de vista, dos grandes retos en la relación de blockchain y de el entorno, ¿no? El ecosistema de la movilidad. Lo primero es cómo integramos esto. ¿Cómo integramos los datos? Imaginaros, ¿no? Que ahora digamos, oye, no, es que vamos a poner una aplicación o un sistema web para que se centralice todo esto. Pues quien sea el dueño de ese sistema centralizado es el amo del futuro de ese negocio global de movilidad. Esto es imposible que sea así. ¿Cuál es la alternativa? Integrar todas esas partes, esas tecnologías, todos esos players dentro del entorno de la movilidad, integrarlos tecnológicamente con tecnologías completamente distintas, duplicar esos datos en esa integración. Eso es imposible también. Fijaros, siguiente reto, en esa integración hay que gestionar esa información. Y desde mi punto de vista, la clave es que a quienes pongamos en el centro de esa ecuación sean a los ciudadanos y a las empresas, en el centro del problema y en el centro de la solución. Y aquí estamos hablando del dato. O sea, estamos hablando del dato. Fijaros, ante estos retos, blockchain y las tecnologías de registro distribuido emergen como una tecnología clave, capaces de ofrecer un modelo de gobernanza, de propiedad y de privacidad del dato. Un dato, como os digo, que va a ser el hilo conductor de todo este nuevo ecosistema de movilidad. Esta es para mí la clave, ¿no? Y la oportunidad. ¿Qué ventajas nos puede aportar blockchain en todo esto? En que realmente, a través de la identidad digital soberana con blockchain, a través del modelo de gestión de la información descentralizada del blockchain, realmente los ciudadanos y las empresas seamos el centro de esta revolución digital en la movilidad. Seamos los dueños del dato sobre el que se va a montar la economía del dato. Y que nos permitamos interactuar y que permitamos utilizarlo en la relación que venimos viendo. Que eliminemos intermediarios que no aporten valor. La intermediación por sí misma, si no aporta valor, va a ser eliminada completamente. Va a ser eliminada completamente cada vez más. La integración de ecosistemas complejos y con múltiples actores, manteniendo la estructura del valor, lo que os decía antes, ¿no? ¿Qué significa mantener la estructura de valor? Pues que dentro de un sistema de gestión de datos, dentro del gran sistema de gestión de la información,
el dato esté equilibrado desde el punto de vista de la gobernanza con quien aporta ese valor. Que la estructura de un proceso o de un funcionamiento amplio, como es el de la movilidad, en este caso, por ejemplo, la movilidad urbana, que esa estructura del valor refleje el valor real aportado dentro de ese ecosistema. Que no haya un player que tenga los datos y que por lo tanto sea el jefe supremo absoluto de... Hay veces que algún amigo me dice, no, es que esto es como el Señor de los Anillos, ¿no? El que tenga ese dato es el que tiene el anillo que gobierna a todos. Pues es que es así. Es que si vamos a un modelo en el que hay un player que tiene todos los datos, es que lo gobierna. Y va a generar la demanda, va a gestionar la demanda, va a saber lo que se va a vender, lo que no se va a vender, va a tener la información. No puede pasar esto. La blockchain nos permite integrar los ecosistemas de múltiples players manteniendo la estructura de valor del dato. Nos aporta mayor sencillez, mayor disponibilidad, mayor seguridad, fiabilidad y velocidad en las transacciones que realizamos y nos permite simplificar y automatizar reglas de negocio y acuerdos entre múltiples partes. Y cuando hablamos de múltiples partes, hablamos de personas, de empresas, de administraciones públicas, pero también hablamos de procesos, de máquinas y de cosas. Y sin blockchain esto va a ser, o sin tecnologías de registro distribuido va a ser complicado, ¿no? Y por último, pues bueno, nos permite mejorar esa organización, nos permite optimizar esos procesos que forman parte del ecosistema de movilidad, ¿no? Como habéis ido viendo un poco hasta ahora. Y por mi parte, nada más.